Hola Iglesia, ¿cómo están? Bueno, quería compartir con ustedes algo que vengo leyendo este último tiempo. Vengo leyendo el libro de Reyes y Dios me viene ministrando con la vida de Salomón. Así que voy a compartir algunos pedazos de Reyes, de Primera de Reyes, en la cual nos hablan un poco de cómo fue la vida de Salomón. Dice así en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. David le habla a Salomón, le da un mandato, ¿no? Cuando Salomón es coronado como rey, David le habla en el versículo 3 y le dice: Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Después de esto pasamos a, también en Reyes, a la sabiduría que Dios le dio a Salomón, ¿no? Pero yo quiero rescatar esto que lo vamos a encontrar varias veces. Me llamó mucho la atención, ¿no? De cómo David le recalca a su hijo, ¿no? Que guarde los preceptos de Jehová, que ande en sus caminos, que observe sus estatutos y sus mandamientos. Y vamos a ir viendo ahora en distintas partes que les voy a leer cómo vuelve Dios a recordarle esto y cómo a Salomón todo el tiempo se le hablaba de esto, ¿no? Después en el capítulo 3, bueno, nos habla de la sabiduría, ¿no? De Salomón. Y en el versículo 3 dice: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre. Y en el versículo 5 dice: Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Pide lo que quieras que yo te dé. Y en el versículo 9, Salomón le dice a Dios: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿Por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios le vuelve a recordar lo mismo que David su padre le dijo, ¿sí? Que ande, que guarde sus estatutos y sus mandamientos, que ande en sus caminos, ¿no? Y que es lo que Dios también hoy nos habla a nosotros. Un poquito más adelante, en el versículo 4, se habla de la sabiduría que había tenido Salomón. Dice en el capítulo 4, versículo 29, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. En el 34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea que hasta acá Salomón venía bien. Salomón era un hombre que amaba a Jehová, como dice en el capítulo 3, que quería andar en sus caminos, en sus estatutos. Y Salomón empieza a edificar el templo, ¿sí? Entonces en el capítulo 6, versículo 11 y 13 dice: Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Fíjense que ya 3 veces, ¿no? Viendo cómo Dios le viene hablando de esto, ¿no? De la importancia de guardar sus estatutos, de la importancia de andar en sus caminos, ¿sí? ¿Para qué? Para ser bendecido,
¿sí? Dios, todos sus mandamientos sabemos que no son gravosos, sino son para ser bendecidos nosotros mismos. Después pasamos al capítulo 8, donde Salomón, después de que tenía ya todo el templo terminado, ora a Dios delante del pueblo y dice así. En el capítulo 8, versículo 55 al 61, dice: Y puesto en pie, Salomón bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como anduvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. O sea, que él ya lo tenía bien en claro, ¿no? O sea, todo lo que Dios le venía diciendo, todo lo que le dijo David su padre, él lo sabía y oró esto por el pueblo también. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Qué oración tremenda, ¿no? Me encanta porque hasta incluso es una oración que nosotros hacemos delante de Dios. Pero después de esto vino la caída de Salomón. En el capítulo 9, en el versículo 2, dice: Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Se le apareció por segunda vez. No solo tuvo la bendición de que Dios se le apareciera, sino que se le apareció una segunda vez y le dijo, miren lo que le volvió a decir Dios: si tú anduvieres, desde el versículo 3, perdón, le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, la oración que leíamos recién. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a otros dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos este mal. La última parte que les leo está en el capítulo 11, que habla de las esposas de Salomón, ¿no? Entonces vimos hasta acá como Dios le habló por medio de David, como Dios se le presentó 2 veces, hablándole de la importancia de andar en sus mandamientos, en sus estatutos, en guardarlos, de perseverar. Y acá, en la segunda aparición que Salomón tiene de Dios, le expresa claramente las consecuencias si obstinadamente, como dice en el versículo 6, se apartaran de él, ¿no? Y anduvieran detrás de dioses ajenos. Pero en el capítulo 11 nos habla un poquito de cuál fue la debilidad de Salomón, ¿sí? Nos habla de las esposas de Salomón. En el versículo 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. En el capítulo 3, en el versículo 1, nos cuenta de cómo Salomón se había casado con la hija de Faraón.
que esa era una costumbre normal en aquella época en casarse hacer alianzas con reinos. Pero esto es algo que claramente Dios le había dicho que no podía hacer, que no debía hacer. Bueno, entonces en el capítulo 11 nos cuenta de todas las esposas que tuvo Salomón. Dice, el rey Salomón amó, además de a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. A mí me llama un montón esto la atención, ¿no? Lo que acabamos de leer, porque vemos que a pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado a Salomón y de todas las veces que le había recordado, ¿no? De todas las instrucciones que tenía sobre guardar sus mandamientos, sobre andar en sus caminos, porque Dios conoce nuestras debilidades y aún así también conoce nuestras fortalezas. Pero claramente la debilidad de Salomón habían sido las mujeres, y cuando uno empieza a enfriar su corazón, como le pasó a Salomón, que él empezó muy bien, empezó amando a Dios, él estaba lleno de sabiduría, lleno de gloria, lleno de riquezas, como dice la palabra, o sea, tenía todo para tener toda la bendición de Dios, pero él le dio lugar al pecado. ¿Sí? Él contrajo nupcias, se casó con la hija del faraón, y muchas veces ahí empezó su declive, ¿no? Porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo en nuestro corazón. Muchas veces dejamos que un pecado tome lugar en nuestras vidas, y al parecer un pecado insignificante, uno puede decir, bueno, esto no es nada, pero ese es el comienzo para que uno empiece a alejarse de Dios. Cuando le damos lugar a un pecado insignificante, algo que es chiquitito, ¿sí? Que no, porque los pecados en realidad, los pecados que no conocemos no son los problemáticos. Los problemáticos son los pecados que conocemos y que no le damos la importancia que tienen delante de Dios. Entonces, vemos como esto hizo que Salomón empezara a enfriar su corazón, y como dice en el capítulo 11, ¿no? Esto hizo que su corazón se enfriara y que no fuera perfecto para con Dios, que se inclinara, su corazón se terminó inclinando hacia los dioses de las mujeres con las cuales él se había casado, que Dios claramente había dicho que no lo hiciera. Entonces, esto a mí me lleva a pensar, ¿no? Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos sus mandamientos, Dios nos viene hablando claramente, que prestemos atención. Ahora nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, examinar nuestro corazón para no dar lugar a ningún tipo de pecado chiquitito, a ningún tipo de pecado, porque ese fue el principio de la caída de Salomón. Se casó con una, después con otra, y después ya estaba totalmente endurecido, ¿sí? Estaba totalmente fuera de conocer a Dios, de estar en su presencia. Entonces, si nosotros tenemos las promesas de Dios, como también Salomón las tenía, si nosotros conocemos cuál es su voluntad, que guardemos nuestro corazón, que tengamos cuidado de cómo estamos andando, que no demos lugar a ningún tipo de pecado en nuestras vidas, que podamos realmente examinarnos a diario delante de la presencia de Dios y no ser obstinados en absolutamente nada, que podamos ser sencillos y tener un corazón perfecto como lo tuvo David, que si hay algo en lo cual nos hemos equivocado, podamos ir delante de Dios en arrepentimiento, que el Señor nos perdona, nos vivifica y nos reencamina en el camino en el cual debemos andar. Así que, los animo a que nuestro diario andar, que empecemos, que todo lo que Dios viene haciendo en nosotros, desde el momento en que lo conocimos a Él, no es suficiente que ya hayamos andado en sus caminos, sino que esto sea algo constante y algo
para siempre. ¿Sí? No es suficiente que hayamos empezado bien, sino que estemos llenos de la presencia de Dios durante toda nuestra vida, que podamos andar como Él quiere que andemos. Así que bueno, quería compartir con esto con ustedes, que realmente bendijo mi vida y espero que bendiga la de ustedes.